El día de hoy vamos a ver los aspectos destacados en las actualizaciones de 2023 de la American Heart Association. Esto en soporte vital cardiovascular avanzado en adultos específicamente. La introducción, la verdad es que ya leí. Lo único interesante que dice es que pues, el paro cardíaco es frecuente y mortal que afecta cada año a 700.000 personas en Estados Unidos. Y bueno, estas medidas que utilizamos habitualmente sirven para mejorar los resultados y que todo esto que se desarrolla a continuación y que son lo que vamos a leer es el resultado de una revisión exhaustiva que se realizó a las guías del 2020 y a las lecturas y a las bases y a todo lo que se basaba en las guías del 2020 que ahora pues se hizo una revisión sistemática y se agregaron algunos cambios en base a lo encontrado para dar como resultado pues estas nuevas guías de 2023. Aquí viene una descripción del proceso que desarrollaron para actualizar las guías, hablando de clases de evidencia, clase uno, clase 2, que sería como que de mayor o mejor recomendación a la peor, siendo la clase 3 pues la menos beneficiosa. Y el nivel de evidencia desde la A hasta la C. Nos vamos a saltar, porque eso ya lo conocemos. Recomendaciones actualizadas. Las recomendaciones detalladas del 2023 sobre soporte vital cardiovascular avanzado incluyen 6 recomendaciones nuevas o actualizadas. Oxigenación cardiovascular extracorpórea. 2023, es decir, la actualización. El uso de la reanimación cardiovascular extracorpórea, RCPE, en pacientes con paro cardíaco refractario al soporte vital cardiovascular avanzado convencional es razonable en determinados pacientes cuando se realice en el marco de un sistema de atención adecuadamente entrenado y equipado. En el antiguo no se hallaban, o sea, en el 2020 no se hallaron evidencias suficientes para recomendar el uso rutinario de RCPE en pacientes con paro cardíaco. El uso de la RCP se puede considerar en pacientes seleccionados para los cuales la presunta etiología del paro sea potencialmente reversible durante un periodo de tiempo limitado de asistencia cardiorrespiratoria mecánica. Motivo. Desde las guías de 2020 se publicaron 2 ensayos controlados aleatorizados en los que se compararon pacientes con paro cardíaco refractario tratados con CBS, soporte vital cardiovascular avanzado estándar continuo frente al RCP. En ensayos de estrategias avanzadas de repercusión para el paro cardíaco refractario demostró una mejoría de la supervivencia hasta el alta, 43% frente a 7%, y la supervivencia a los 6 meses con un resultado neurológicamente favorable, 43% frente a 0%, en pacientes que recibieron el RCP por paro cardíaco refractario con ritmos altamente desfibrilables. El ensayo hiperinvasivo demostró beneficios sobre la supervivencia a 30 días con una recuperación cardíaca favorable en el grupo de intervenciones que fue 31 frente a 18.2%. Reconocemos que estos ensayos se realizaron en centros de oxigenación por membrana extracorpórea muy experimentado y es posible que no pueda regenerarse en todas las comunidades. Angiografía coronaria tras cardíaco. 2023, actualización. No se recomienda realizar una angiografía coronaria de emergencia de, en lugar de una estrategia diferida o selectiva en pacientes con retorno a la circulación espontánea tras un paro cardíaco, a menos que presenten infarto de miocardio con elevación del segmento ST, shock, inestabilidad eléctrica, signos de daño miocárdico significativos o isquemia. En el 2020 decía que la angiografía coronaria de emergencia resulta razonable para determinados pacientes adultos, por ejemplo, quienes presentan inestabilidad eléctrica o hemodinámica en estado comatoso o después de un paro cardíaco extrahospitalario de presunto origen cardíaco, pero en los que no se observa elevación del segmento ST, pero en los que no se observa elevación del segmento ST en el electrocardiograma. Motivo. Desde las guías del 2020 se publicaron 4 nuevos ensayos controlados aleatorizados. En esos ensayos se constató sistemáticamente que no había diferencias entre los grupos de intervención de angiografía coronaria de emergencia o temprana y de control. Sin embargo, se excluyeron de estos ensayos clínicos poblaciones importantes de pacientes: los pacientes con elevación del segmento ST, los de shock cardiogénico, los que tenían signos de daño miocárdico significativo, los de inestabilidad eléctrica e isquemia continua fueron excluidos o se les permitió pasar al grupo de emergencia, dada la escasez de datos específicos sobre el paro cardíaco y los claros beneficios de la revascularización de emergencia en pacientes sin paro cardíaco que tenían infarto de miocardio con elevación del ST. Pacientes con síndrome coronario agudo de alto riesgo y pacientes de shock cardiogénico. En estas poblaciones de pacientes recomendamos considerar la angiografía coronaria de emergencia y la revascularización.
Control de temperatura tras un paro cardíaco. 2023, la actualización. Recomendamos seleccionar y mantener una temperatura constante entre 32 y 37,5 grados centígrados durante el control de la temperatura posterior al paro. El 2020 decían que recomendaban seleccionar y manejar una temperatura constante entre 32 y 36 grados durante el manejo específico de la temperatura. Motivo del cambio. En el ensayo de manejo específico de la temperatura 2 no se encontraban diferencias en el resultado primario de la categoría de rendimiento cerebral de 1 o 2 a los 6 meses en los pacientes autorizados a 33 grados centígrados o en normotermia con tratamiento precoz de la fiebre a 37,5 grados centígrados durante 28 horas después de la aleatorización. En la actualidad, mantener una temperatura constante entre 32 y 37,5 grados es una estrategia razonable. Aún está claro cuál es la temperatura ideal para las poblaciones especiales que no están representadas en el ensayo de manejo específico de la temperatura 2. Por ejemplo, en el caso de los pacientes afectados por un paro de etiología no cardíaca o un coma más profundo, probablemente sea más beneficioso establecer un objetivo de temperatura más bajo. También observamos un cambio en la terminología, donde se habla de control de la temperatura en lugar de manejo específico de la temperatura. Manejo de las convulsiones. El 2023, el nuevo, dice que en pacientes adultos que han sobrevivido a un paro cardíaco y presentan patrones electroencefálicos incluidos en el continuo ictal interictal, puede ser razonable realizar un ensayo terapéutico con un anticonvulsivo no sedante. El motivo, si bien en los estudios observacionales la aparición del estatus epiléptico post-anóxico se asoció a un mal pronóstico, en la última década se multiplicaron los informes de supervivencia con independencia funcional en algunos subgrupos. A pesar de la falta de evidencia de alto nivel, se cree que la actividad convulsiva clínicamente aparente no tratada es potencialmente dañina para el cerebro. Por lo tanto, se recomienda el tratamiento para las convulsiones en otros contextos de lesión cerebral y es prudente hacerlo después de un paro cardíaco. Esta recomendación reconoce una limitación de la bibliografía existente, la heterogeneidad de la definición de estatus epiléptico. Las actualizaciones detalladas de 2023 aportan criterios para definir las convulsiones con el fin de ayudar a los profesionales clínicos a estandarizar las definiciones. Donación de órganos. El 2023 dice que la donación de órganos es un resultado importante que debe de tenerse en cuenta en el desarrollo y la evaluación de los sistemas asistenciales. Motivo, miles de personas mueren cada año esperando un trasplante de órganos. Numerosos estudios observacionales demuestran que la función del injerto y los resultados del receptor son similares cuando los órganos trasplantados proceden de pacientes que sufrieron un paro cardíaco en comparación con otros donantes fallecidos. Por consiguiente, la donación de órganos tras un paro cardíaco beneficia directamente a los pacientes receptores y es un resultado importante del que rara vez se informa como consecuencia de los ensayos clínicos de paro cardíaco o como métrica de los datos de grandes registros. Diversidad, igualdad e inclusión. En 2023 dice que es importante que los investigadores elaboren y apliquen métodos para mejorar la representación de participantes de diversos orígenes y la exactitud de los datos demográficos de los sujetos de estudio. Motivo, la prevalencia, las características y los tratamientos de paro cardíaco difieren según el sexo y los grupos raciales. Se trata de covariables importantes de las que no se informa sistemáticamente en la bibliografía y que no se tienen en cuenta en la mayoría de los ensayos de intervención. Es fundamental cuantificar, mejorar esas desigualdades y dilucidar sus causas subyacentes para desarrollar intervenciones que las eliminen. Y como podrán ver, eso es lo más sobresaliente de estas actualizaciones de 2023. Y bueno, espero que les sirva. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho y hasta luego.